El diagrama que tienen en pantalla es el resumen de cómo se realiza el proceso de comunicación, tal cual lo conocemos. Por un lado tenemos el emisor y del otro extremo tenemos el receptor. Hay tres elementos importantes que relacionan estos dos elementos, el emisor y el receptor, y son el código, el mensaje y el canal. Bien, en el caso del emisor, el emisor construye el mensaje. Bien, este mensaje es lo que queremos decir, o lo que necesita comunicar tanto el emisor como el receptor. Viaja a través de un canal en todo su camino desde el emisor al receptor. Y ese mensaje está codificado. Podríamos hablar del código muy similar a cómo nos referimos al lenguaje. El lenguaje en el que está escrito el mensaje. Bien, cada emisor tiene una estructura y cada receptor también. Dentro de cada uno de estos nodos, lo que tenemos son varias capas. Para que se pueda construir este mensaje, el emisor lo que hace es tomar los datos del usuario, pasarlo por todas las capas hasta que tiene un mensaje final. Cuando el mensaje final ha pasado por todas las capas, entonces se coloca en el canal para que pueda seguir su camino. El receptor tiene una estructura idéntica al receptor. Tiene un modelo en capas o tiene una estructura en capas. Aquí los datos vienen a la capa inferior y luego, al contrario que en el receptor, lo que hacen es subir. Sube todo el camino hasta que el receptor efectivamente puede leer el mensaje. Si es necesario responder, entonces el rol se intercambia. Aquí en el receptor, la información vendría en otro momento hacia abajo de esa estructura en capas. Vendría de esta forma para hacer una respuesta y se trabajaría con el canal hasta que llegaría al emisor, donde recorre la estructura en orden inverso. Bien, eso es en general el proceso de comunicación. Ahora, veamos cuál es esa estructura. Lo que hay dentro del emisor es este modelo de 7 capas. O, mejor dicho, las funciones que realiza el emisor se estructuran en estas 7 capas. Este es nuestro emisor, quien va a enviar un mensaje. Si consideramos nuestro emisor como una computadora o cualquier dispositivo en la red que se va a comunicar, entonces veríamos que lo que hay en la capa de aplicación son, como su nombre lo indica, aplicaciones. Aquí lo que tenemos son todos los programas con los que interactúa el usuario. Por ejemplo, un navegador web. Comúnmente, y vamos a hacer el chiste, al usuario le conocemos como capa 8. Entonces, viene este usuario y es el que genera los datos. El usuario interactúa, por ejemplo, con un navegador que recoge los datos, por ejemplo, una dirección web. Entonces, aquí se recogen los datos del usuario. Vamos a suponer que esto es una pieza de datos que el usuario escribe en el navegador. Bien, recordar siempre, la capa de aplicación es la que está en contacto directo con el usuario. Luego, esa información viaja a la capa de presentación. En la capa de presentación se realiza la codificación de los datos. La codificación es una forma de representación. También
Si el mensaje ocupa cifrado, por seguridad o encriptación, es la capa de presentación la que realiza ese trabajo. Además, relacionado a la capa de presentación, hablamos del formato del mensaje. Si hablásemos de imágenes, por ejemplo, sabemos que tenemos varios formatos, PNG, TIFF, JPG, etcétera, etcétera. Entonces, esa codificación, quien la atiende es la capa de presentación. Una vez que los datos pasan por la capa de presentación, viajan a la capa de sesión. La capa de sesión es la que gestiona la comunicación entre nodos. Cuando hablamos de host, también podemos hablar de nodos, es decir, emisor y receptor, los que participan del proceso de comunicación. Aquí se da el seguimiento a las sesiones, es decir, a las conexiones lógicas que hay entre emisor y receptor. Por ejemplo, hacer una sesión en un servidor de correo, hacer una sesión con un servidor web. Eso es lo que se gestiona en esta capa. Luego de eso, se baja a la capa de transporte. La capa de transporte gestiona comunicaciones de extremo a extremo, pero veremos más adelante que una de las funciones más importantes de la capa de transporte es la fragmentación. Comúnmente, los datos que genera el usuario tienen un gran tamaño, pero un mensaje muy grande no puede viajar por la red porque sería más propenso a perderse. Entonces, ¿qué es lo que realmente viaja por la red? Pues este mensaje que vino hasta la capa de transporte se divide. Se divide en pequeños fragmentos o segmentos que son los que efectivamente van a viajar por la red. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Cada una de estas divisiones se va a tomar y va a bajar o va a enviarse a la capa de red. La capa de red es de las más importantes porque se encarga del direccionamiento y se encarga de buscar la mejor ruta posible para poder lograr la comunicación entre emisor y receptor. Habrán escuchado de las direcciones IP que tiene un formato. Las direcciones IP tienen un formato similar a esto. Y van a identificar de forma única a un nodo en una red. Sin una dirección IP, una computadora no puede comunicarse. Bien, entonces quien gestiona eso es la capa de red. Prácticamente Redes 1 se centra en trabajar con esta capa, tanto en el segundo como en el tercer parcial. Bien. Después de que se han trabajado los datos en la capa de red, esto viajan a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos gestiona el acceso a los medios. Así como la capa de aplicación está en directo contacto con el usuario, la capa de enlace de datos está en directo contacto con la capa física. ¿Qué es la capa física? Pues todo lo que tiene que ver con cables, conectores, todas las representaciones de los datos. Importante es que notar que la transmisión es binaria. Cuando los segmentos o los fragmentos que se hicieron en la capa 4 viajan a la capa física los va a transformar en secuencias binarias. Esas secuencias binarias se van a representar dependiendo los medios que hayan en la capa física. Los medios son los canales por donde viaja la información. Pueden ser, pueden transportar señales de luz, en el caso de medios como fibra óptica. Lo que tenemos acá son impulsos eléctricos que viajan a través de cobre. Y por último, lo que tenemos son microondas
y el medio es el aire. Viajan a través del aire. Esos son los tres tipos de medios que componen la capa física. Nuestros datos que se originaron en la capa de aplicación por la interacción del usuario van a pasar por todas esas capas hasta llegar a capa física, donde se transforman en luz o en pulsos eléctricos o en microondas para ser transmitidas a través de los medios. Entonces, esta estructura es la que tenemos tanto en el emisor como en el receptor. La ventaja de utilizar un modelo en capas es que permite trabajar con estándares. Además, si hay un fabricante que desarrolla dispositivos, debe respetar estos estándares. Eso asegura de que todo se pueda comunicar sin mayor complejidad. Bien, además, algo importante de este modelo y que deben tener presente es que las capas, el funcionamiento de las capas es independiente uno del otro. La capa de sesión, por ejemplo, brinda servicio a la capa de presentación y a la capa de transporte. Y también recibe datos de la capa de transporte y entrega datos a la capa de presentación. Cada una de las capas es necesaria para que la comunicación se pueda realizar. Si faltase una, la comunicación no se cumple o no puede realizarse. Pero cada capa es independiente del funcionamiento de la otra. Lo que hace la capa de red no lo va a hacer la capa de transporte y tampoco lo va a hacer la capa de presentación. Cada función es única. Como ya vimos las capas, podemos centrarnos entonces en decir que ese modelo en capas, ese modelo de 7 capas, lo determina el modelo OSI. Bien, OSI define qué hacer en cada una de las capas. Si hablamos de la implementación, hablamos de un modelo también en capas que se denomina TCP/IP. Este modelo TCP/IP es la implementación de lo que dice OSI que se debe realizar. Es decir, aquí lo que tenemos son las aplicaciones que logran la comunicación, con notables diferencias. Por su funcionalidad, las 3 capas superiores del modelo OSI se condensan en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Aquí tenemos todos los protocolos de aplicación. Por ejemplo, el protocolo HTTP, que es para páginas web. La capa de transporte se corresponde a una sola capa. La capa de red igual, solo que se denomina Internet en el modelo TCP/IP. Y las 2 capas inferiores también por su función se agrupan en una sola capa que se llama acceso a la red. Bien, ¿por qué se agrupan estas 2 capas? Porque la capa de enlace de datos va a transformar los datos dependiendo cuál sea el medio que tenga en capa física. La capa de enlace de datos está implementada en la tarjeta de red, que normalmente se denomina NIC. Controlador de interfaz de red. Ahí está implementada la capa de enlace de datos. El hecho de que la tarjeta de red sea un componente físico, o sea, es decir, tangible, no significa que corresponda a la capa física. Recuerden que en la capa física tenemos únicamente los 3 medios. Bien, ¿por qué se llama TCP/IP el modelo? Pues corresponde a 2 protocolos que mayormente se utilizan en la capa de transporte, que es TCP, y en la capa de Internet, que son, o que es, mejor dicho, el protocolo IP. Bien, así que nosotros, al configurar equipos, con quien interactuamos es con el modelo TCP/IP.
Bien, pues una vez comentado eso, es necesario saber cómo se llama la pieza de datos o la unidad de datos de protocolo que está en cada una de las capas. Si nos referimos a que estamos trabajando con datos, significa que estamos en cualquiera de las tres primeras capas del modelo OSI. Estamos en cualquiera de las tres capas superiores del modelo OSI. Si hablamos de segmentos o datagramas, significa que estamos hablando del funcionamiento o de la PDU. Estamos hablando de la PDU de la capa de transporte. Cuando nos refiramos a paquetes, estamos hablando en la capa de red. Y cuando nos refiramos a tramas, estamos hablando de la capa de enlace de datos. Lo que va en la capa física, como ya vimos, que son los medios, son unos y ceros codificados. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la PDU en cada una de las capas? Y bien, ¿por qué es importante? Porque cada PDU contiene elementos distintos. Por ejemplo, datos del correo electrónico. Si se fijan, aquí ya no estamos hablando de OSI. Bien, estamos hablando de TCP/IP. ¿Por qué? Por el número de capas que tenemos representadas. 5 capas, contrario a OSI, que son 7 capas. Bien, además, cuando ya estamos hablando de la implementación, estamos refiriéndonos a TCP/IP. Aquí está más ejemplificado, está más claro lo que les mencionaba. Los datos del usuario son una pieza grande que al bajar a la capa de transporte se tiene que segmentar. Cada uno de estos segmentos baja a la capa de Internet. Lo tomamos de la capa de transporte. En la capa de transporte añadimos un encabezado, luego esto viaja a la capa de Internet, donde se le añade un encabezado de red. Si se fijan, es esta parte de acá. Esto es lo que se denomina paquete. Están los datos más 2 encabezados. Después, esto viaja a la capa de acceso a la red y se le añaden 2 piezas más de información. El encabezado de la trama y el tráiler de la trama. ¿Para qué sirve esto? Pues en los medios lo que viaja es una secuencia interminable de bits. Necesitamos saber dónde empieza, por decir algo, hasta acá, pues, dónde empieza una trama y dónde termina, para poder extraer las tramas de los medios. Lógicamente, lo que tendríamos en los medios serían un montón de tramas que viajan entre el emisor y el receptor a través de un canal. Es decir, son bits que son transmitidos a través de cualquiera de los medios entre emisor y receptor. En el camino que siguen estas tramas, se encuentran con dispositivos que pueden cambiar el camino que siguen las tramas entre origen y destino. Hablamos de los dispositivos intermediarios. Entonces, ya no solamente estamos hablando de emisor por un lado y receptor. Ahora hablamos de dispositivos intermediarios. Por ejemplo, este es el símbolo de un router
Y supongamos que entre emisor y receptor, pues, hay múltiples equipos intermediarios. Esto es como cuando queremos ir de un punto geográfico a otro. Si estamos en la universidad y queremos ir a cualquier otro lugar, por ejemplo, el centro de Tegucigalpa, tenemos varias rutas por las cuales podríamos viajar. Hay unas rutas más directas, hay unas rutas más largas, y vamos tomando decisiones también como la seguridad que hay, el costo que hay entre tomar una ruta, entre tomar un medio de transporte u otro, para poder llegar al destino. Entonces, básicamente, eso también lo hacen las redes para poder decidir por dónde viajan las tramas. Bien, hasta aquí tenemos la explicación. Recuerden que partimos de este diagrama y lo hemos ido desarrollando. La comunicación se da entre emisor y receptor. Dentro del emisor y dentro del receptor está una estructura en capas. Esa estructura en capas lo vemos desde el punto de vista de OSI, que nos indica cómo debe hacerse la comunicación. Y la implementación es el modelo TCP/IP, que nos indica qué se hace en cada capa. Aquí tenemos los protocolos. También, según la capa, hay una distinta PDU y eso nos sirve para identificar la cantidad de encabezados o la cantidad de información y el tipo que se va agregando a la información del usuario. Bien. El proceso de atravesar todas esas capas, si se hace en el sentido del emisor, se denomina encapsulamiento, porque vamos atrapando los datos del usuario entre encabezados hasta el final llegar a la capa de enlace de datos, en el caso de TCP/IP, acceso a la red, y que se coloca un inicio y un final. Al proceso inverso, cuando se recorre en ese sentido, de la capa inferior a la superior, se le llama desencapsulamiento. Los datos, si se fijan, van quedando encerrados. Están los datos y al final están los datos aquí. Por un lado tiene una pieza de información que es el tráiler y por el otro lado está el resto de encabezados. Entonces los datos han quedado dentro de una estructura. Por eso es el encapsulamiento y al hacerlo en el proceso contrario, lo que se reciben son los bits, es decir, se recibe una trama y a medida sube se van quitando piezas de información. Se recibe una trama, se analiza el encabezado, se analiza el tráiler y lo que sube es el paquete, que ya solo contiene 2 encabezados. Cuando eso se analiza, sube a la siguiente capa, donde ya solo tiene un encabezado. Hasta que están únicamente los datos del usuario. Estos datos del usuario, así como se dividieron en el proceso de encapsulamiento, se reorganizan y se ordenan en el proceso de desencapsulamiento, hasta que pues llegan los datos completos para poder ser interpretados por por la herramienta o por el aplicativo que esté utilizando el usuario.